Hola, mi nombre es Elena Sánchez y soy la creadora de Lele Lerele, una pequeña marca de muñecos hechos a mano. Tengo mi tienda online y comparto mi trabajo en redes sociales. Al hacer juguetes de tela existe un momento de magia en el que en mis manos cobran vida. Los materiales dejan de ser retales y se convierten en ojos, pelo y sonrisas que llenan de personalidad y alma al muñeco. Y una vez terminado, llega el momento de sacarlo al mundo, de hacerle fotos, vídeos y sus propias historias para compartir un poco de nostalgia y alegría. Un buen peluche nunca pasará de moda. Por eso es muy importante para mí que mis creaciones sean capaces de transmitir esa ternura y calidez. En este curso de doméstica aprenderás a diseñar y coser tu propio muñeco de tela, crear un look sencillo para vestirlo y hacer una sesión de fotos para generar contenido que te ayude a dotarlo de valor y corazón. Primero, nos sumergiremos en inspiración y te propondré un divertido juego para visualizar las diferentes expresiones faciales. Después, podremos iniciar el boceto y trasladarlo a patrones con medidas y sus partes bien definidas. Una vez listos, marcaremos, cortaremos y coseremos cada parte. Luego, uniremos todas las extremidades al cuerpo y veremos cómo rellenar y cerrar la muñeca para enseguida elaborar su ropa. Ahora sí, entraremos en detalle con el pelo y la cara, la parte más importante, pues le dará expresión y personalidad. Además, te compartiré algunos consejos de organización y planificación, y sobre cómo contar la historia de la nueva compañera de aventuras que acabamos de crear. Por último, nos detendremos en la elaboración de un guión gráfico, para así llevar a cabo nuestra sesión de fotos con éxito. Al terminar las lecciones podrás tomar lo aprendido y hacer variaciones para continuar con la misión de traer personajes irreemplazables a la vida. Para seguir el curso necesitarás conocimientos básicos de costura y del funcionamiento de la máquina de coser. Diseña, crea y comparte con el mundo muñecos de tela con personalidad y carisma.